1:25 p.m. Mucha atención. El sargento retirado del ejército José Leonairo Dorado, condenado a una pena superior a los 20 años de cárcel, se ha convertido en testigo clave ante la justicia para el esclarecimiento de varios episodios relacionados con violaciones a los derechos humanos cometidos por integrantes de las fuerzas militares. Dorado fue protagonista del reciente episodio revelado por Blue Radio, en el que un grupo de militares hicieron una excavación, una llamativa excavación, en el bosque que rodea la Escuela de Servicios y el Batallón de Inteligencia del Ejército, justamente en uno de los 15 puntos de interés señalados por Dorado como uno de los lugares en los que estarían los restos de la exintegrante del M-19, Irma Franco Pineda, desaparecida luego del holocausto del Palacio de Justicia, tomado por el M-19, recuperado por el Ejército de Colombia el 6 y el 7 de noviembre de 1985. Sobre este episodio, que ya está siendo investigado por la justicia, habló en las últimas horas el presidente Gustavo Petro, pidiendo una muy detallada investigación para esclarecer qué fue lo que sacaron los militares de esa excavación, que justificaron supuestamente que habían hecho para hacer una disposición adecuada de residuos hospitalarios. Esto dijo el presidente Petro en las últimas horas. En el batallón Charri Solanos hay restos humanos que acaban de ser exhumados, es la palabra, y solo una parte, no se ha hecho la labor, porque en este gobierno abrieron huecos que están en el barrio, en el Charri Solano, sin que nadie se diera cuenta, y no sabemos qué sacaron de ahí. Investigación que tiene que ordenar el gobierno nacional. ¿Qué sacaron? ¿Por qué? Esa es la gran pregunta. La noticia, atención a esta hora en Blue Radio, es que entrevistamos al sargento José Leonairo Dorado en su sitio de reclusión para preguntarle sobre los hechos denunciados por la JEP, sobre esa llamativa excavación hecha por militares y sobre el papel de exintegrantes de inteligencia militar en casos de sicariato, desapariciones forzosas y homicidios cometidos en el marco de la llamada Guerra Sucia, desatada en los años 80 y 90 principalmente. Una época muy complicada en la que se cometieron abusos por parte de integrantes de la Fuerza Pública de Colombia en lo que significaba la Guerra Fría, lo que significaba la persecución a grupos de izquierda, a partidos legales, pero también a integrantes de grupos armados al margen de la ley. Dorado, en esta entrevista que revelamos a continuación, acusa con nombre propio a generales de la República de haber ordenado y de haber conocido casos de violaciones a los derechos humanos durante décadas. Mateo Piñeros. Sí, señor Ricardo, y sobre el caso particular que hoy investiga la justicia, el sargento Dorado asegura que el general en retiro, Iván Ramírez Quintero, ex jefe del Batallón de Inteligencia y Contrainteligencia del Ejército, ordenó directamente el asesinato de la integrante del M-19, Irma Franco Pineda. Además, dijo que la línea de mando conocía de las violaciones a los derechos humanos cometidos por militares que estaban adscritos al área de inteligencia. Iván Ramírez Quintero con Álvaro Velandia estaban al frente de esa operación, pero ellos tenían sus jefes inmediatos en su nivel de mando. Harold Bedoya, Zamudio, el mismo ministro de Defensa del momento, porque eran generales. La inteligencia, por eso de esos años al año 2008 que me retiré, siempre actuó de la misma manera y siempre los mismos hicimos todo. Actuábamos, hacíamos trabajos o en el Meta y retornábamos a nuestra alma mater, que era la Escuela Brigadier General Charri Solano. Por eso es que cuando me habla de autores, yo los menciono con nombre propio, porque casi todos nos sabíamos lo que hicimos desde el 85 hasta el 2008, ¿sí? Es decir, Iván Ramírez supo que a Irma Franco la torturaron y que sus restos están... Es que fue Iván Ramírez el que dio la orden de la muerte de ella. Fue Iván Ramírez el que dio la muerte posterior de años, en el curso de los años, de otras personas que yo he mencionado. Dorado revela que un número importante de personas fueron trasladadas al batallón Charri Solano, en donde fueron interrogadas y posteriormente asesinadas. Las medidas cautelares fueron por ciertas personas, como un abogado, Alirio Pedraza, por un familiar de Nidia Erika Bautista, por Irma, por dos personas
tres personas de la extintas FARC. Le quiero explicar, aunque las medidas cautelares estén implementadas, y la Fiscalía Delegada ante la Corte, la Fiscalía de Derechos Humanos, he estado atendiendo más de 12 declaraciones por una cantidad durante el curso del año 85 hasta el 2008 que me retiré. Sí. Una cantidad de información que he suministrado todo el campo del área de inteligencia, en el cual le he manifestado a la jurisdicción como a estas fiscalías que no solo hace parte de solo estas personas, sino que fue cantidad de personas que fueron trasladadas hacia ese sitio y que fueron ejecutadas o terminaron siendo asesinadas después de realizarles interrogatorios. Es una entrevista larga, una charla de más de 50 minutos que usted podrá ver en el canal de YouTube de Blue Radio y también a través de nuestras plataformas digitales, en la que el sargento Dorado habla de muchas cosas. Habla del general Mario Montoya, habla del paramilitarismo en Antioquia y habla sobre un hecho que es grave y que tendrá que investigar la justicia. Dice el sargento Dorado que el intento de manipulación de escenas en una zona con medidas cautelares como la Escuela de Servicios del Ejército en el sur de Bogotá no solamente habría ocurrido en el sitio en el que supuestamente estaban los restos de Irma Franco, sino también en otros lugares. Buscan es el fin de que yo vuelva atrás y no siga con esto que llevo. Entonces, como hombre de inteligencia, mencioné ante la jurisdicción que entiendo yo, porque de años sabemos nosotros que es una medida cautelar, que es una custodia de cierto sector, porque eso se llama manejo de escena, porque nos lo enseñaron en policía judicial, y que no es como lo han mencionado ellos por ser inexpertos o por la inexperiencia fuimos y abrimos. No, porque cuando se implementa una medida cautelar, todo hombre de inteligencia sabe la custodia que se debe guardar sobre ese sector. Por eso fui uno que escribí y mencioné que para eso no era normal, que no era solo ese sitio que quisieron manipular, sino que conozco que fueron varios sitios que quisieron manipular, no solamente el sitio que manipularon. ¿Y por qué cree que se da eso? ¿Qué objetivo tienen ellos al manipular ese sitio? Pues si yo de hombre de inteligencia manipulo un sitio que otro hombre de inteligencia tocó, es porque quiero desenterrar. Y le preguntamos por qué tiene conocimiento tan detallado de los abusos cometidos en las instalaciones del batallón Charry Solano y explicó que vivió allí durante muchos años. Ese sitio era como nuestra casa. La 80 fue como nuestra casa, el alma donde quedaba la Escuela de Inteligencia y Contrainteligencia Charry Solano. La logística fue un sitio donde yo viví, donde por años pernoté, de tal manera que con los años, como dice el doctor, volví y no ha cambiado nada. Se han hecho reformas, han sido muy pequeñas y yo lo mencioné ante la jurisdicción, pero todo sigue igual, como si el tiempo no hubiera cambiado nada, ¿sí? Por eso yo no necesito hacer memoria para poder saber dónde estuve por años, ¿sí? ¿Por qué entrega 15 puntos y no, digamos, una cifra diferente? Podían ser más. De hecho, yo solicité a la jurisdicción y a la fiscalía, a los que hicimos las reuniones y a la unidad de búsqueda, si podía permanecer más tiempo para inspeccionar otros sitios, para inspeccionar más sitios. Por eso le digo, doctor, que fueron innumerables y no fue un curso de decir fue una década, fueron años en el mismo actuar. Antes de que yo estuviera, después que yo estuve y que conocí, siendo de inteligencia, qué se manejó en ese sitio, como que se han manejado en otros sitios. Muy impresionante testimonio del sargento José Leonairo Dorado,
que repetimos es testigo clave de la justicia para esclarecer diferentes casos de violaciones a los derechos humanos cometidos por integrantes de la fuerza pública en el marco del conflicto armado en Colombia, que no es menor, que es un hecho grave. Si la justicia tenía conocimiento de alguien cometiendo delitos, debería haberlo puesto a disposición de las autoridades competentes para que fueran a la cárcel y eventualmente fueran condenados. En ningún caso para torturarlos, asesinarlos y desaparecerlos. La justicia, que está en mora hace 40 años y más de esclarecer hechos como estos, tendrá la última palabra, no solamente en torno a integrantes de grupos ilegales, también en torno a activistas e integrantes de partidos políticos en la legalidad. Ampliación en bluradio.com, en el canal de YouTube de Blue, la entrevista completa con el sargento Dorado.